Bien, entonces estamos discutiendo el ejercicio del práctico 5, el ejercicio 3 y el ejercicio 5. ¿Está bien? Esto era lo que estaba pendiente, que discutimos en grupo. Entonces, vamos a arrancar entonces haciendo un breve repaso de lo que fui viendo que discutieron en grupo y lo terminamos de organizar. El primer punto es el inciso A. Todos más o menos lograron avanzar respecto de discriminar cuál era un reticulado de divisores y cuál no. Repaso para que quede claro. Entonces el L3, tengo medio lejos, estamos. El L3 más o menos se concluyeron, isomorfo, por ejemplo, al D sub 2. El L4, que es por ejemplo isomorfo al D sub 4, el L5, me van diciendo, a ver que pongo el chat, por las dudas aparezca algún comentario. Si alguno tiene alguna divergencia con lo que estoy diciendo, me lo agrega, me lo dice por el chat o interrumpiendo. El L5 que es isomorfo al D6, el L6 no es isomorfo a un DN, el L7 tampoco, el L8 sí, por ejemplo, es isomorfo a 2 por 3, 6 De 30. por 5, 30, claro, cualquiera que tenga tres primos distintos. El L9 también, por ejemplo, el D12, y el L10 y el L11 no son isomorfos. Entonces, en general, la duda que surgió es cómo justificar que no son isomorfos a un DN. En el caso del L7, y acá va una cuestión que he visto varias dudas en varios grupos, el tema es la distributividad. Revisen la propiedad de distributividad porque correcto, porque es fundamental para nosotros. El L7, entonces L7 no es isomorfo ADN porque a un DN, porque L7 no es distributivo. ¿Ah? Ese lo descartamos fácil. L7 no es distributivo y los DN sabemos que son distributivos. Entonces este está fácil de descartar. Los que de pronto son más difíciles de descartar son los que sí son distributivos. Por ejemplo, ¿cómo justificar que este reticulado no es isomorfo de 7 a un DN? Lo vamos a hacer con este y ustedes pueden repetir el argumento con el L10 y el L11, que tampoco son reticulados de divisor. Bueno, la idea es la siguiente. Uno tiene que meterse en cómo son los factores primos del N. Supongamos que este fuese un D sub N. Bueno, entonces lo que vemos es que por lo menos el N tiene que tener como mínimo, el N tiene que tener dos factores primos distintos. ¿Tá? Porque dijimos, si el N tuviese un solo factor primo, fuese por ejemplo el P a la 2, P a la 3, P a la 4, entonces lo que obtenemos ahí es una cadena. ¿Está bien? Si no es una cadena, como en este caso, tiene que tener por lo menos dos factores primos. Entonces, si este fuese el 1, este el P y este el Q, estos son primos distintos, de manera que el mínimo común múltiplo va a ser el P por Q, y no se agotó todo el reticulado. Entonces tiene que haber acá, el N no es P por Q. Entonces uno de los dos tiene que estar elevado al cuadrado. O puede haber otro factor, ¿no? O puede Distinto. haber otro factor. Vamos a ver las tres partes, las tres posibilidades. Puede ser que este sea igual a P por Q al cuadrado, o puede ser que N sea P por
sobre R. ¿Está bien? Entonces, si no logramos con el P por Q cubrir todos los divisores, quiere decir que hay un factor primo más, que puede ser uno de los primos que ya está, o un primo nuevo, el R. Bueno, pero fíjense que en ningún caso voy a tener 5 divisores. En todos los casos voy a tener más de 5 divisores. En este caso tengo 6 divisores. ¿Ah? Porque tengo el 1, el P, el Q, el P por Q, el P cuadrado y el P cuadrado por Q. ¿Ah? Acá también tengo 6 divisores. Y en este caso, ya lo sabemos, si son 3 primos distintos, tengo 8 divisores. Entonces, en todos los casos, voy a tener más divisores que estos 5. ¿Ah? No puede ser que tenga un reticulado de divisores con 5 divisores. Salvo que sea una cadena. ¿Ah? Puede ser el 2 a la 4, por ejemplo. El 2 a la 4 sí, pero bueno, no es el caso este. ¿Estamos de Profe, acuerdo? una consulta. Por ejemplo, en el 10 a mí se me ocurrió un argumento que es, como el 10 tiene 8 divisores, Sí. lo que podríamos decir es que debería, si es en el caso, tendría que ser isomorfo a algún diagrama que tenga tres primos distintos, pero no los tiene, no es isomorfo, por ejemplo, a un D30. Entonces, por lo Correcto. tanto, no es... Bien, pero para completar el argumento yo te preguntaría, ¿y por qué razón no puede tener 8 divisores teniendo no 3 primos distintos, sino 2 primos distintos? Y ahí tengo que argumentar por ese lado. Podría ser, fíjate, P a la 2 por Q a la 2. Ahí tenés 8 divisores. Listo. Pero no importa, está bien el argumento, vos también lo vas a poder descartar. ¿Está bien? Listo. Y ahí se completa el argumento. Bueno, ese es el tipo de argumentación que hay que hacer para descartar y para tener matemáticamente justificado completamente el inciso A. ¿Estamos? ¿Se entendió? Seguimos, si no hay preguntas, seguimos. Bien, otro aspecto también que no quedó completamente justificado es el tema de, y bueno, en este caso hubo dudas, inclusive. ¿Cómo ver si es subreticulado de un partes de X? Porque, claro, el parte de X hasta X igual a 3 elementos lo visualizamos. Cuando X tiene más de 3 elementos no lo visualizamos ni a palo, porque es un enredo de aristas. Bueno, no hace falta, porque fíjense, si el reticulado tiene menos de 8 elementos, entonces capaz que sí lo podemos meter en un partes de ABC. Pero si el reticulado tiene más de 8 elementos, o puede ser que tenga menos de 8 elementos, pero que tampoco lo podamos poner en un reticulado de parte de ABC. Si tenemos una cadena de 7 elementos, no lo podemos meter dentro del D sub 30, que sería partes de ABC. La pregunta es, ¿cómo hacemos el análisis? Entonces, por ejemplo, en el caso del L10, pasamos al inciso B. La pregunta ¿es subreticulado de partes de X? Esa sería la pregunta.
Bueno, fíjense, acá tenemos 7 elementos, sin embargo, hagan la prueba, pero no lo van a poder poner como subreticulado de partes de ABC. Vamos a necesitar 4 elementos. Entonces, vamos a ver qué es subreticulado de partes de A, B, C, D. De el álgebra de Boole de 16 elementos. ¿Está? Pero no es necesario que construyamos el álgebra de Boole de 16 elementos. ¿Por qué? Para ver qué es un reticulado de este reticulado, yo tengo que ver a qué conjuntos corresponde cada uno de los nodos, y lo único importante de verificar es que el ínfimo coincide con la intersección y el supremo coincide con la unión. Y entonces ya tengo garantizado que es un reticulado. ¿Está? Entonces, empecemos. Bueno, este apuesto a que va a corresponder con el vacío. Bueno, si para mí, si este coincide con el A, con el conjunto A, y este coincide con el conjunto B, ¿qué tengo que poner acá arriba? A ver. A ver. A ver, correcto. Bien. Este tiene que ser mayor que el A, que el B, que la B. O sea que te va a tener que tener al A y va a tener que tener al B. Pero tiene que ser más grande que la B. ABC. ABC. Sí. Por ejemplo, ABC. Bueno, ¿qué pongo acá? ABD. Claro, tiene que ser alguien que intersecado con este me dé este. O sea, la intersección de este con este tiene que dar este. Por lo tanto, tiene que estar el AB. El A, B, y tengo que agregar a otro que no sea el C. De ABD. Entonces, efectivamente, si hago la intersección de ABC con ABD, me da el AB. Y bueno, acá arriba tengo que poner la unión de los dos. Entonces, fíjense que no fue suficiente construir completamente el partes de ABCD. Yo con esto ya estoy diciendo de qué manera se incrusta en el ABCD, para partes de ABCD. Entonces ahí queda completamente justificado el B. ¿Se entendió? ¿Se vio claro? Sí, 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 sí. Bien, entonces fíjense que si al haber hecho el B, y si nosotros encontramos, ustedes este proceso lo van a poder hacer con el 3, con el 4, con el 5, con el 6, con el 8, con el 9, con el 10, con el 11. Con el único que no lo van a poder hacer es con el L7. Entonces eso en algún sentido adelanta la respuesta al inciso C. El L7 es el único que no es distributivo. Y entonces ahora vamos a lo que es también, lograron avanzar bastante sobre el inciso C, pero por ahí queda terminar de redondear cómo justificar. Entonces, en el L7, en el caso de el único no distributivo, que es el L7,
El L7 es el único no distributivo. Y bueno, ya estuvimos estudiando un poquito algo parecido al L7, el L7 dado vuelta al final de la clase pasada. Y habíamos encontrado, justificado, mejor dicho, la no distributividad encontrando un N5. Y entonces me parece que está bueno, aunque ya muchos lo tengan claro, en un grupo surgió, y que me parece que es muy importante para terminar de entender la noción de incrustación, en un grupo surgió el hecho de, a ver, si se incrusta acá, ¿por qué no se incrusta también en otros? Pero vamos por va. Si yo quiero ver que se incrusta, el N5 se incrusta acá. El N5 que recordemos que era este. Si yo quiero ver que se incrusta acá, ¿cuáles son los nodos que voy a elegir para que se correspondan? ¿Cómo lo incrusto? Elijo este. Después de un lado tengo que elegir los dos. Y de estos dos, ¿cuál elijo? El de abajo. El de abajo. ¿Está bien? Entonces lo que surgió en un grupo, que me parece interesante mencionarlo porque, para que quede claro, es por qué razón no se incrusta acá. Si lo incrusto acá, ¿por qué razón no lo puedo incrustar acá también? Entonces, si este no es distributivo, este tampoco sería distributivo. Porque no va a pertenecer, digamos, el supremo o el ínfimo, digamos, cuando vos haces de dos elementos, tiene que estar también en el incrustado, digamos. En el incrustado. A ver, más precisamente, ¿por qué razón entonces no es Porque no es subreticulado. una incrustación? Exactamente. Los dos más o menos dijeron lo mismo, ¿no? El supremo y el ínfimo tienen que estar. Y fíjense que los nodos rojos son subreticulados, porque yo hago el supremo de este con este y me da este. Y el ínfimo de este con este me da este. En cambio, si yo hago el supremo de este con este, me da este, que no está pintado de rojo. Entonces, efectivamente, esto no es una incrustación, porque lo que yo pinte de rojo, para poner en evidencia la incrustación, tiene que ser subreticulado. O sea, el supremo tiene que estar y el ínfimo tiene que estar. Entonces, esto no es una incrustación. ¿Está bien? Entonces, esto está mal como argumento para decir que hay un N5. El N5 no está en el reticulado de divisores de 30, pero el N5 sí está acá. Y entonces, así justifico que este no es distributivo. Por supuesto que esto no constituye una demostración de que el D30 es distributivo.
Que yo no lo haya encontrado no significa que no esté. Nosotros sabemos por otro lado que el de 30 no es distributivo. El de 30 es distributivo, perdón. Eso ya lo hemos demostrado por otro lado. Bueno, entonces, esto justifica que el L7 no es distributivo. Lo que hubo también una respuesta correcta en la mayor parte de los grupos en relación a definir si el resto son distributivos, lo que a veces queda incompleta también es la justificación de por qué es distributivo. Y muchos grupos apelaron a primero, la definición de distributividad, cosa que está bien, uno exhaustivamente puede, como la distributividad está diciendo que para todo X y Z se satisface una igualdad de dos ecuaciones, de dos términos, uno puede decir, bueno, verifico efectivamente para todo triple elementos de X y Z. Bueno, ese es un argumento que lo puedo hacer para los reticulados chicos. Por un reticulado de 8 o 10 elementos, ya tengo que tomar todos los posibles triples entre 10 elementos, pues queda una cantidad muy importante de verificaciones. Entonces, vemos si se puede construir algún argumento un poquito más corto. Y otro grupo también, y ahí quiero que volvamos, porque esta es una discusión que quedó pendiente en un grupo, apelaron a la ley de cancelación, que en un reticulado distributivo vale la ley de cancelación. Pero ahí surgió una duda que me parece que esto estaba mal aplicada, la ley de cancelación, porque en principio habían visto que no valía acá. Entonces yo quiero, antes de que terminemos de justificar el tema del inciso C, quiero que nos saquemos duda con esto. A ver, el grupo ese que había quedado pendiente, ¿en qué momento vieron que acá no valía? ¿Ustedes encontraron dos elementos para los cuales no valía? ¿Cómo habían hecho? ¿No hay nadie de ese grupo? Bueno, entonces lo dejamos pendiente. Porque pareció que en algún momento podrían haber descartado que este sea distributivo en relación a una aplicación de la ley de cancelación, pero que me parece que ahí... Bueno, no me parece, no. Si yo digo que no vale la ley de cancelación acá, es porque estoy cometiendo algún error en cómo lo estoy aplicando, pero acá vale la ley de cancelación. ¿Cómo era la ley de cancelación? La ley de cancelación era que si X o A es igual a Y o A X ínfimo A es igual a Y ínfimo A, entonces X es igual a Y. ¿Está bien? Eso que hacemos en la aritmética, que decimos si X más A es igual a Y más A, entonces X es igual a Y, que lo podemos cancelar, con la suma la podemos cancelar, digamos. Sí. Bueno, acá vale, pero si tengo las dos cosas, si tengo el ínfimo y si tengo el supremo. Si el ínfimo entre X y A es igual al ínfimo entre Y y A, y el supremo de X o A de X y A es igual al supremo de Y A, entonces quiere decir que X e Y son iguales. Esto vale solamente en los distributivos. Por lo tanto, vale acá. Y justamente es una ley que me permite discriminar a los distributivos de los que no son distributivos, porque fíjense que acá no vale. Justamente aquí es donde no va a X y, perdón,
Justamente acá no vale, porque fíjense que x supremo a es igual a y supremo a, x ínfimo a es igual a y ínfimo a, y sin embargo son distintos. ¿Vale? Entonces esta Sí. ley no vale en los distributivos, pero hay ya van a ver, vieron en el teórico, va a aparecer en el práctico, que un reticulado es distributivo sí solo si vale la ley de cancelaciones para todo x. O sea, es como una caracterización del reticulado distributivo. Bien, terminamos entonces de cerrar el inciso C. La forma de justificarlo acabadamente a la distributividad, cuando no es distributivo encuentro el N5, como hicimos con el L7. Cuando es distributivo, la forma que tengo que hacer es ver qué subreticulado de alguien que yo sepa que es distributivo. Porque los subreticulados de los reticulados distributivos son distributivos. Entonces tengo que ver si es reticulado de un reticulado de divisores o si es reticulado de un partes de X. Entonces fíjense que si ustedes hicieron el inciso B, ya tienen resuelto el inciso C. Porque si ustedes lograron poner a todos menos el L7 como subreticulado de partes de X, significa que todos menos el L7 son distributivos. Entonces, por el B, todos, salvo L7, son subreticulados de partes de X, ¿ah? Para algún X. Por lo tanto, son distributivos. Por supuesto, en terminar de ver que todos los puedo incrustar dentro de un parte de X, lo hicimos para uno de los casos más difíciles, pero eso lo tienen que terminar ustedes, ¿no? De escribir bien. Bien, nos queda tiempo justo para terminar de discutir el ejercicio 5. ¿Está bien? Y ahí es donde el ejercicio 5 tiene como una trampa, digamos. Entonces, tenemos que ordenarnos bien para ver cómo razonamos para no caer en esa trampa. Porque, ¿qué es lo que sabemos que estaba presente en la discusión de todos los grupos que lograron abordar este ejercicio? Lo que sabemos es que si un reticulado es distributivo, entonces puede pasar que un elemento no tenga complemento, pero si tiene, va a tener uno, solo uno. Eso lo sabemos. Bueno, lo que plantea el ejercicio 5 es que esa propiedad no se da de vuelta. La propiedad de que distributivo implica a lo sumo un complemento no vale de vuelta. Es decir, que todo elemento tenga a lo sumo un complemento no implica que sea distributivo. Por eso pide encontrar un reticulado que no sea distributivo y que cumpla la propiedad de que todo elemento tiene a lo sumo un complemento. ¿A dónde está la trampa? La propiedad de que todo elemento tenga a lo sumo un complemento es una propiedad que dice muy poco. Porque decir a lo sumo puede querer decir que no tiene ninguno. Entonces yo puedo buscarme un reticulado que no tenga complementos, salvo el primero y el último.
Y entonces satisface la propiedad de que todo elemento tiene un solo complemento, porque siempre el 0 tiene como único complemento al 1. Y el 1 tiene como único complemento al 0. Y entonces si yo me garantizo de que ningún otro tiene complemento, lo satisface. Y esos cualquier otro pueden ser lo que yo quiero. En particular, pues, puedo meter un reticulado no distributivo y arruinarle. ¿Ah? Esa es la estrategia que varios grupos lo mencionaron y un grupo la siguió, pero no lo habían terminado de redondear. Pero la estrategia fue, busquemos un reticulado que no sea distributivo y arruinemos el hecho de que todos tienen complemento. ¿Ah? Y la forma en que uno puede arruinar ese hecho es mirando, por ejemplo, el L6. El L6 es un reticulado, tanto el L6 como el L10 son reticulados que solamente tienen complemento del 0 y el 1. ¿Cuál es la idea? Si yo agrego cosas arriba, muy probablemente arruine el hecho de que son complementados los de abajo. Por ejemplo, si yo agrego así. Entonces, obviamente este reticulado no es distributivo porque se incrusta el N5 y sin embargo complemento solamente tiene el 0 y el 1. Algo que haya quedado, porque hubo muchas discusiones en grupos distintos sobre este ejercicio. ¿Alguna discusión que haya quedado por ahí, algo que no haya quedado claro? Parece que no. Parece que no. Parece que no. Bien. Hagamos un repasito entonces. Nos hemos adelantado acá al ejercicio 8. El ejercicio 8 siguió con el práctico 5, ¿no? El ejercicio 8 habla justamente de la ley de cancelación. 8 y 9 nos estuvimos avanzando ahora sobre eso porque también habla justamente de la ley de cancelación. Fíjense que del práctico 6 sigue reiterando todos los temas. O sea, el práctico 6 vuelve a trabajar con los mismos diagramas que trabajamos hoy nosotros. O sea, el práctico 6 no se asusten que no agrega temas. Y hay muchos ejercicios reiterativos. Que está bueno eso porque pueden ir avanzando y revisando lo que ya estuvimos tratando en otro práctico y se vuelve a revisar. Entonces, traten, ya que ahora tenemos hasta el miércoles, traten de avanzar con el práctico 6. No van a tener ningún problema de avanzar por lo menos hasta el ejercicio 6. Porque hasta el ejercicio 6 son todos temas sobre distributividad, los reticulares divisores, etc. Después ya a partir del ejercicio 6 ya nos metemos en los temas del teorema de representación. ¿Ah? Entonces ya nos vamos a, el miércoles vamos a arrancar primero con una primera parte en donde revisemos estos temas y ya nos metemos con el teorema de representación, que es como, en algún sentido, los teoremas de representación son los últimos temas importantes que quedan de esta parte. Así que para que nos podamos meter de lleno el miércoles que viene en el teorema de representación, traten de terminar de avanzar sobre todas estas cuestiones de reticulados distributivos y de reticulados complementados. ¿Vamos? Así que alguna pregunta por ahí.
Estamos entonces, nos vemos el miércoles que viene. ¿Mm? Perfecto. Gracias, Nos profe. vemos. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Nos vemos.